El despido llegó antes del mediodía. Recoge tus cosas, Mateo. Ya no trabajas aquí. Las palabras cayeron en el taller mecánico como aceite derramado, resbaladizas, manchando todo, imposibles de limpiar completamente. El gerente, señor Ruiz, las pronunció sin mirar directamente a Mateo, con los ojos fijos en su portapapeles como si las palabras escritas ahí justificaran lo que estaba haciendo. Mateo Vega se quedó quieto por un momento, con las manos todavía manchadas de grasa del motor en el que había estado trabajando, con el overol azul que llevaba el logo del taller Rodríguez en el pecho izquierdo. Tenía 28 años, complexión delgada de quien trabaja duro pero come simple, manos callosas que contaban la historia de 6 años arreglando autos, rostro que había aprendido a no mostrar sorpresa porque la vida le había enseñado que las sorpresas raramente eran buenas. «¿Puedo preguntar por qué?», dijo finalmente. El señor Ruiz se movió incómodo. Era un hombre de unos 50 años que había sido promovido a gerente 3 meses atrás y que claramente no disfrutaba esta parte del trabajo. Pero la hacía de todas formas porque el salario de gerente pagaba mejor y tenía una familia que mantener. «¿Reparaste el auto de esa señora?», dijo, todavía sin mirarlo. «El Volkswagen viejo». «Sí», confirmó Mateo. «Tenía el alternador dañado y...». «¿Y no le cobraste?», interrumpió el señor Ruiz. «Hiciste el trabajo gratis». «Era una señora mayor», dijo Mateo. «Me contó que ese auto era lo único que le quedaba de su esposo fallecido, que había gastado sus ahorros en medicinas y no tenía cómo pagar la reparación». Una pausa. «Pero también me dijo que necesitaba el auto funcionando para llegar a sus citas médicas». «Entiendo la situación», dijo el señor Ruiz, y había algo en su voz que sugería que sí entendía, pero que el entendimiento no cambiaba lo que tenía que hacer. «Pero este es un negocio, Mateo, no una caridad. Cada reparación que haces gratis es dinero que el taller pierde». «Usé mi hora de almuerzo», señaló Mateo. «No fue tiempo del taller. Y las piezas las pagué yo». «Aún así violaste la política de la empresa». El señor Rodríguez fue claro cuando se enteró. Ningún empleado hace reparaciones gratis sin autorización previa. Ninguna excepción. Finalmente levantó la vista. «Lo siento, Mateo. Eres buen mecánico, pero no puedo hacer excepciones». Mateo asintió lentamente. No con resignación sino con la comprensión tranquila de alguien que había enfrentado injusticias antes y que sabía que discutir raramente cambiaba el resultado. «¿Cuándo es efectivo?», preguntó. «Ahora. El señor Rodríguez quiere que te vayas hoy». «Mi liquidación». «Recursos Humanos procesará todo. Deberías recibirlo en 2 semanas». Mateo se quitó el overol con movimientos medidos. Debajo llevaba una camiseta simple y jeans. Recogió sus herramientas personales de su casillero, no muchas, solo las básicas que había comprado con sus primeros salarios y que había mantenido con el cuidado de quien sabe que reemplazarlas sería difícil. Los otros mecánicos del taller lo observaban desde sus estaciones de trabajo con la incomodidad de personas que presencian algo injusto pero que no pueden hacer nada al respecto sin arriesgar sus propios empleos. Uno de ellos, Carlos, un hombre mayor que había trabajado ahí durante 20 años, se acercó cuando el señor Ruiz se fue. «Esto es una mierda, Mateo», dijo en voz baja. «Lo que hiciste por esa señora fue correcto». «Correcto no siempre paga las cuentas», respondió Mateo sin amargura, solo con la verdad simple de las cosas. «¿Qué vas a hacer?». «Buscar otro trabajo», dijo Mateo. «Es lo que hay». Salió del taller Rodríguez a las 11:30 de la mañana de un jueves. El sol estaba alto, el tráfico en su ritmo normal, la ciudad moviéndose con la indiferencia perfecta hacia un hombre que acababa de perder su fuente de ingresos por hacer algo bueno.
Caminó 6 cuadras hasta la parada del autobús que lo llevaría de regreso a su pequeño apartamento en el barrio de Santa Rosa. No tenía carro propio, irónico para un mecánico, pero los carros cuestan dinero que nunca había logrado ahorrar porque cada peso extra siempre iba hacia algo más urgente. Este mes había sido el cumpleaños de su sobrina. El siguiente habría sido el pago atrasado del alquiler. Siempre había algo. El apartamento era pequeño, un cuarto que servía de dormitorio y sala, una cocina del tamaño de un armario, un baño que funcionaba la mayoría de los días. Lo compartía con su hermana Lucía, que trabajaba limpiando casas, y con su sobrina de 7 años, Camila. Lucía estaba en su turno cuando Mateo llegó. Camila estaba en la escuela. El apartamento estaba vacío y silencioso de la manera en que los espacios pequeños son silenciosos, cada sonido amplificado, cada momento de quietud demasiado presente. Mateo se sentó en el sofá que habían encontrado en la calle 2 años atrás y que habían reparado entre él y Lucía hasta dejarlo usable. Miró sus manos, todavía manchadas de grasa en las líneas más profundas, imposible de limpiar completamente sin importar cuánto te laves. Manos que sabían diagnosticar motores, que entendían la lógica de las máquinas, que podían arreglar casi cualquier cosa mecánica si tenían las piezas correctas y el tiempo suficiente. Manos que ahora no tenían trabajo. Pensó en la señora que había sido indirectamente responsable de su despido. No con resentimiento, no era el tipo de persona que culpa a otros por las consecuencias de sus propias decisiones. Pero pensó en ella de todas formas. Había llegado al taller 3 días atrás, manejando un Volkswagen Sedan de 1998 que hacía un ruido que Mateo había reconocido inmediatamente como alternador muriendo. Era una mujer mayor, tal vez de 75 años, con cabello blanco recogido en un moño, ropa simple pero limpia, y manos que temblaban ligeramente cuando apagó el motor. ¿Puede revisarlo?, había preguntado con la voz de alguien que ya sabía que la respuesta sería cara. Empezó a hacer ese ruido ayer y hoy casi no arranca. Mateo había hecho el diagnóstico en 10 minutos. Alternador muerto, batería también debilitada por el esfuerzo de arrancar con alternador malo. Piezas más mano de obra, estaríamos hablando de aproximadamente 3,000 pesos. No una fortuna para algunos, pero claramente una fortuna para esta señora que había llegado con un bolso viejo y zapatos que habían sido reparados más de una vez. ¿Cuánto?, había preguntado, aunque su tono sugería que ya sabía que no podría pagar. Mateo le había explicado el problema y el costo. Había visto la esperanza desvanecerse de su rostro de la manera en que la luz se desvanece gradualmente, no de golpe sino en incrementos que hacen el proceso casi más doloroso. «Es el único auto que tengo», había dicho en voz baja. «Era de mi esposo. Murió hace 2 años». Había puesto su mano en el volante con el cariño de quien toca algo que tiene valor más allá del utilitario. «Necesito este auto para llegar a mis citas médicas. Tengo una condición del corazón que requiere chequeos cada 2 semanas». «¿No tiene familia que pueda llevarla?», había preguntado Mateo, aunque hacía la pregunta más por compasión que por curiosidad. «Tengo un hijo. Vive en otro estado. Viene cuando puede pero no es seguido». Una pausa. «Y no quiero ser carga para nadie». Esa última frase se había quedado con Mateo. No quería ser carga para nadie. La había escuchado antes, de su propia madre antes de que muriera, de personas mayores que habían pasado sus vidas cuidando de otros y que en sus años finales cargaban la idea de necesitar ayuda como si fuera un fracaso personal. «¿Cuánto puede pagar?», había preguntado Mateo. La señora había abierto su bolso. Había sacado un sobre con dinero contado con la precisión de quien sabe exactamente cuánto tiene porque cada peso importa. 500 pesos. Tal vez 600. «Es todo lo que tengo hasta mi próxima pensión», había dicho. «Que es en 2 semanas». Mateo había hecho un cálculo mental.
Las piezas le costarían 1.800 pesos si las compraba de su proveedor habitual. La mano de obra era 2 horas de trabajo. Si reportaba el trabajo oficialmente, el taller se quedaría con su porcentaje y él terminaría ganando tal vez 400 pesos después de costos. O podía no reportarlo, usar su hora de almuerzo y tal vez un poco más. Comprar las piezas él mismo. Hacer el trabajo. No por el dinero, claramente no había dinero real aquí, sino porque esta señora necesitaba su auto y porque había algo en su manera de hablar sobre su esposo fallecido, sobre no querer ser carga, que le había recordado a su propia madre demasiado vívidamente. «Venga mañana a las 2 de la tarde», había dicho Mateo. «Trágame lo que pueda y yo me encargo del resto». «¿Qué?», había dicho ella, sin entender. «Voy a arreglarlo. No se preocupe por el costo». «Pero joven, no puedo aceptar». «Ya aceptó», había interrumpido Mateo gentilmente. «Mañana a las 2». Había hecho el trabajo al día siguiente durante su almuerzo y 1 hora extra que nadie notaría si era cuidadoso. Había instalado el alternador nuevo, reemplazado la batería con una reacondicionada que tenía guardada de otro trabajo. Había probado el auto hasta asegurarse de que arrancaba perfectamente. La señora había llegado a las 2 como acordaron. Cuando Mateo le había dicho que estaba listo y que no debía nada, había llorado. No dramáticamente, solo lágrimas silenciosas que corrían por su rostro mientras sostenía las llaves. «¿Por qué?», había preguntado. «¿Por qué hace esto por mí?». «Porque alguien lo hizo por mi madre una vez», había respondido Mateo, aunque no era completamente verdad. Nadie había hecho esto por su madre. Ella había muerto esperando en lista para una cirugía que no podían pagar, en un hospital público que no tenía los recursos suficientes. Pero había querido que fuera verdad. Había querido que en el mundo existieran suficientes personas que hicieran cosas buenas para que cuando alguien necesitara ayuda, la recibiera. «Dios lo bendiga», había dicho la señora, tomando su mano entre las suyas. «No sabe lo que esto significa para mí». «Manéjelo con cuidado», había sido todo lo que Mateo respondió. Ella se había ido. Mateo había vuelto al trabajo. Y había pensado que eso era el final de la historia. Pero alguien había visto. Otro cliente, esperando por su propio auto, había notado que Mateo trabajaba en un vehículo que no estaba en la lista oficial de órdenes de trabajo. Había mencionado algo al señor Ruiz. El señor Ruiz había investigado. Había visto las grabaciones de las cámaras de seguridad, instaladas para prevenir robos pero que también capturaban todo lo demás. Y ahora Mateo estaba desempleado. Lucía llegó a casa a las 6 de la tarde. Encontró a Mateo en el mismo sofá, con un cuaderno donde había estado haciendo cálculos, cuánto tiempo podía durar sin trabajo, qué gastos podían recortar, cuánto necesitaba de liquidación para cubrir el alquiler del próximo mes. «¿Por qué estás en casa tan temprano?», preguntó, con la preocupación inmediata de alguien que conoce a su hermano lo suficiente para saber que estar en casa a esta hora un jueves no era normal. «Me despidieron», dijo Mateo simplemente. Lucía dejó su bolso en el piso. Se sentó junto a él. «¿Qué pasó?». Mateo le contó. Sobre la señora, sobre el auto, sobre la decisión que había tomado de arreglarlo gratis, sobre las consecuencias que no había anticipado completamente aunque tal vez debió haberlo hecho. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía cuando terminó. «Busco otro trabajo. Hay otros talleres. Y mientras tanto, tengo 2 semanas de liquidación llegando. Eso cubre el alquiler y algo de comida. Para entonces habré encontrado algo». Lucía lo conocía lo suficiente para saber que el optimismo en su voz era más para tranquilizarla a ella que porque realmente sintiera optimismo. El mercado laboral no era fácil. Los talleres buenos tenían listas de espera de mecánicos queriendo entrar.
Los talleres malos pagaban salarios que apenas cubrían lo básico. Hiciste lo correcto, dijo Lucía finalmente. Lo correcto no paga las cuentas, repitió Mateo las mismas palabras que le había dicho a Carlos. Tal vez no, concordó Lucía. Pero dormirás mejor. Esa noche, después de que Camila se durmió en el colchón que compartía con su madre en la única habitación, Mateo se quedó despierto en el sofá mirando el techo con las manchas de humedad que aparecían cada temporada de lluvias. Pensó en la señora y su Volkswagen. Se preguntó si el auto todavía funcionaba bien, si había llegado a su cita médica, si el alternador nuevo duraría los años que debía durar. No se arrepentía de haberlo hecho. Esa era la parte extraña, incluso sabiendo el costo, incluso enfrentando desempleo, no se arrepentía. Había algo en hacer lo correcto que su madre le había enseñado y que ninguna circunstancia difícil había logrado quitarle completamente. Si puedes ayudar, le había dicho su madre en uno de sus últimos días conscientes en el hospital. Ayuda. No importa el costo, porque el mundo necesita más gente que ayuda y menos que solo mira. Mateo había sido un niño entonces. 12 años, mirando a su madre morir de una enfermedad que con mejor acceso a salud habría sido tratable. Viendo cómo el sistema le fallaba no por malicia sino por simple falta de recursos, por la matemática cruel de sistemas de salud pública sobrecargados. Había hecho una promesa silenciosa ese día, que él no miraría, que cuando tuviera la oportunidad de ayudar, lo haría, incluso si costaba. Especialmente si costaba. Esta vez le había costado su trabajo. Pero la promesa se mantenía. Al día siguiente, Mateo comenzó a buscar trabajo. Visitó 5 talleres en la zona. 3 no estaban contratando. Uno estaba contratando pero ofrecía salario tan bajo que no cubriría ni la mitad de sus gastos mensuales. El quinto le dijo que lo llamarían si algo se abría. La traducción de lo llamaremos era siempre la misma. No lo llamarían. La semana pasó con la misma rutina. Levantarse temprano, buscar trabajo, volver sin éxito, ayudar a Lucía con Camila, dormir inquieto pensando en el alquiler que se acercaba. La liquidación llegó el lunes de la segunda semana. 2.150 pesos, menos de lo que esperaba después de impuestos y deducciones varias. Alcanzaba para el alquiler con poco margen. Nada más. Encontraré algo, le dijo a Lucía cuando ella vio los números y su rostro mostró la preocupación que normalmente ocultaba. Lo sé, respondió ella, aunque su tono sugería más esperanza que certeza. El miércoles de la tercera semana sin trabajo, Mateo estaba sentado en el pequeño parque cerca de su apartamento. No porque tuviera razón para estar ahí, sino porque el apartamento se sentía muy pequeño cuando no tenías a dónde más ir. Veía a Camila jugar en los columpios con otros niños del barrio, con la energía inagotable de los 7 años y la felicidad que viene de no entender completamente las preocupaciones de los adultos. Un auto se detuvo junto al parque. Un Volkswagen Sedan de 1998. El mismo que había arreglado 3 semanas atrás. La señora mayor bajó del auto con movimientos cuidadosos. Lo vio sentado en la banca. Su expresión cambió, de neutral a sorprendida a algo más complejo que Mateo no pudo leer completamente. Caminó hacia él con pasos medidos. «Joven», dijo cuando llegó a la banca, «¿se acuerda de mí?» «Sí, señora», respondió Mateo, poniéndose de pie por educación. «Me alegra ver que el auto funciona bien». «Funciona perfectamente», dijo ella. Luego agregó algo que Mateo no esperaba. «Me enteré de lo que pasó. De que lo despidieron por ayudarme». Mateo no sabía qué decir a eso. ¿Cómo se enteró? «Volví al taller la semana pasada. Necesitaba agradecer al gerente por permitirle hacer el trabajo». Una pausa. «Me dijeron que no había sido trabajo autorizado, que usted lo había hecho por su cuenta, que lo habían despedido por eso».
No fue su culpa, dijo Mateo rápidamente. Fue mi decisión. Una decisión que le costó su empleo, dijo la señora. No había pena en su voz, sino algo más como determinación. Ha encontrado otro trabajo. Todavía no, admitió Mateo. Pero algo saldrá. La señora lo miró con una evaluación que iba más allá de lo superficial. ¿Puedo preguntarle su nombre completo? Mateo Vega, señora. Mateo Vega, repitió ella, como probando cómo sonaba. Y vive cerca. A 2 cuadras de aquí. Ella asintió lentamente, como si estuviera procesando información y tomando decisiones que Mateo no podía ver todavía. Mateo, dijo finalmente, necesito que venga conmigo. Hay alguien que quiere conocerlo. ¿Quién? Preguntó Mateo, con la confusión natural de alguien que no entiende qué está pasando. Mi hijo, respondió la señora. Y creo que después de que hable con él, su situación va a cambiar. Mateo dudó. No porque desconfiara de la señora, había algo en su manera directa de hablar que inspiraba confianza, sino porque toda su vida le había enseñado que cuando las cosas parecían demasiado buenas, normalmente había una trampa escondida en algún lugar. ¿Su hijo? Repitió. Sí. Le conté lo que hizo por mí. Lo que le costó. La señora lo miraba con una intensidad tranquila. Y él quiere agradecerle personalmente. Más que eso, quiere hablar con usted sobre algo que podría interesarle. Mateo miró hacia donde Camila jugaba. Lucía llegaría en 1 hora a recogerla. El apartamento estaba a 2 cuadras. No tenía ninguna otra obligación urgente más que buscar trabajo, y 3 semanas de buscar sin éxito le habían enseñado que un día más o menos no haría diferencia. ¿Dónde? Preguntó finalmente. No lejos de aquí. 20 minutos en auto. Una pausa. Entiendo si prefiere no venir con una extraña. Puedo darle la dirección y puede ir por su cuenta si lo prefiere. Era una oferta razonable que le daba opciones. Eso ayudó a decidir. Puedo ir con usted, dijo Mateo. Solo necesito avisarle a mi hermana. Llamó a Lucía, le explicó la situación brevemente, una explicación que sonaba extraña incluso mientras la decía. La señora del auto quiere que conozca a su hijo. No sé por qué exactamente. Sí, estaré bien. Te llamo en 1 hora. Lucía había hecho las preguntas apropiadas. ¿Estás seguro? ¿Quién es esta mujer realmente? No es raro, pero finalmente había dicho que confiaba en su juicio. Mateo no estaba completamente seguro de que su juicio fuera confiable en este momento, pero agradeció la confianza de todas formas. Camila había saludado a la señora con la facilidad de los niños que todavía no han aprendido a desconfiar de extraños. La señora le había sonreído con la calidez de quien conoce niños y los aprecia. El auto funcionaba perfectamente. Mateo lo notó con la satisfacción profesional de un mecánico que sabe que su trabajo fue bien hecho. Arrancaba suave, sin ruidos extraños, con la confiabilidad de un alternador nuevo funcionando como debía. ¿Cómo se llama?, preguntó Mateo mientras conducían. Elena, respondió la señora. Elena Mora de Sandoval. ¿Y su hijo? Rafael Sandoval, dijo Elena. Hizo una pausa como si estuviera decidiendo cuánto más decir. Él es... bueno, es más fácil que lo vea usted mismo. Condujeron por la ciudad, alejándose del barrio de Santa Rosa hacia zonas que Mateo conocía solo de paso. Los edificios se volvieron más grandes, más nuevos, con esa arquitectura de vidrio y acero que gritaba dinero corporativo. Las calles más limpias, los autos más caros. Elena se detuvo frente a un edificio de oficinas de 12 pisos en el distrito financiero. En la fachada, letras grandes, Grupo Sandoval Automotriz. Mateo miró el edificio, luego miró a Elena. Su hijo trabaja aquí.
No exactamente, dijo Elena con una pequeña sonrisa. Él es el dueño. Algo cambió en el pecho de Mateo. No pánico, no exactamente, pero algo parecido a la comprensión repentina de que esta situación era significativamente más grande de lo que había pensado. Señora Elena, dijo cuidadosamente, ¿quién es usted realmente? Soy exactamente quien le dije que era, respondió Elena. Una madre, una viuda, alguien que necesitaba ayuda con su auto y que la recibió de un joven bondadoso. Una pausa. También soy la madre del hombre que dirige la cadena de concesionarios y talleres automotrices más grande de la región. Pero eso es secundario a lo primero. Subieron al edificio. Un lobby elegante con recepción de mármol, elevadores que se movían con el silencio suave del dinero bien gastado, personal que saludaba a Elena con la deferencia de quienes saben exactamente quién es. Señora Sandoval, dijo la recepcionista, el señor Rafael está esperándola en su oficina. Gracias, Andrea, respondió Elena con la cortesía genuina de quien no necesita probar su importancia siendo grosera con el personal. El elevador los llevó al piso 11. Las oficinas ejecutivas. Mateo había visto espacios como este en películas, pero nunca había estado en uno. Toda la planta era un área abierta de oficinas individuales con paredes de vidrio. Vistas de la ciudad, la sensación de que cada decisión tomada aquí movía cantidades de dinero que él no podía imaginar completamente. La oficina de Rafael Sandoval estaba al final. La asistente ejecutiva, una mujer de unos 30 años que se presentó como Mónica, los anunció y los hizo pasar. Rafael Sandoval tenía tal vez 45 años. Alto, con el cabello comenzando a encanecer en las sienes, vestido con la casualidad calculada de los empresarios exitosos que ya no necesitan trajes formales para probar su posición. Estaba de pie junto a la ventana cuando entraron, mirando la ciudad. Se volteó cuando escuchó la puerta. «Mamá», dijo, y había calidez genuina en su voz. La abrazó con el cuidado de alguien que trata a algo precioso. Luego se volvió hacia Mateo. «Y usted debe ser Mateo Vega». Extendió la mano. Mateo la estrechó, sintiéndose completamente fuera de lugar en su ropa de trabajo, lo mejor que tenía, pero definitivamente no ropa de edificios corporativos. «Señor Sandoval», dijo. «Rafael está bien», respondió el otro, señalando hacia 2 sillas frente a su escritorio. «Por favor, siéntense». Se sentaron. Rafael regresó a su propia silla detrás del escritorio que probablemente costaba más que 6 meses de salario de Mateo. «Mi madre me contó lo que hizo por ella», comenzó Rafael sin preámbulos. «Cómo arregló su auto sin cobrarle cuando claramente ella no podía pagar. Cómo usó su propio tiempo y dinero. Y cómo eso le costó su empleo». «Fue mi decisión», dijo Mateo, repitiendo lo que le había dicho a Elena. «Su madre no tiene culpa». «No estoy hablando de culpa», dijo Rafael. «Estoy hablando de carácter. Y lo que hizo muestra carácter que es raro de encontrar». Una pausa. «¿Sabe quién soy?» «Su madre me dijo que dirige Grupo Sandoval Automotriz», respondió Mateo. «Dirijo, sí, pero más específicamente, somos dueños de 18 concesionarios de autos nuevos, 14 talleres de servicio autorizado y 3 centros de capacitación mecánica». Rafael se recostó en su silla. «Empleamos a más de 2.000 personas en 4 estados». Mateo escuchó sin saber a dónde iba esto. «El problema», continuó Rafael, «es que a medida que crecimos, perdimos algo. Nos volvimos muy corporativos, muy enfocados en números, en eficiencia, en márgenes de ganancia». Miró a su madre brevemente. «Mi madre me ha estado diciendo durante años que perdimos el alma en el proceso, que nos olvidamos de por qué entramos al negocio en primer lugar». «¿Y por qué entraron?», preguntó Mateo, encontrando su voz.
Mi padre era mecánico, dijo Elena suavemente. Abrió su primer taller hace 40 años. Un lugar pequeño, como donde trabajabas tú. Su filosofía era simple: arregla bien los autos, trata bien a la gente, cobra justo. Una pausa. Y cuando alguien realmente necesitaba ayuda, la ayudabas. Incluso si significaba pérdida. Construimos un imperio sobre esa filosofía, añadió Rafael. Pero en algún momento del camino, la filosofía se perdió. Ahora somos eficientes, rentables, exitosos en papel. Pero, se detuvo, buscando las palabras correctas. Mi madre tiene razón. Perdimos algo importante. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó Mateo. Rafael se inclinó hacia adelante. Lo que hiciste por mi madre es exactamente lo que mi padre habría hecho. Es la filosofía que fundó esta empresa. Y cuando me lo contó, me di cuenta de algo: que necesito personas como tú en mi organización. Personas que entienden que no todo se trata de números. Señor Sandoval, Rafael, dijo Mateo, aprecio el sentimiento. Pero fui despedido por hacer exactamente eso. ¿Por qué sería diferente en su empresa? Porque yo haría que fuera diferente, respondió Rafael. Pero antes de hablar de eso, necesito preguntarte algo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué ayudaste a mi madre sabiendo que podría costarte? Mateo pensó en la pregunta. Podría haber dado una respuesta superficial, algo sobre ser buena persona. Pero algo en el momento pedía honestidad real. Mi madre murió hace 16 años, dijo finalmente. No pudimos pagar el tratamiento que necesitaba. El sistema público no tenía los recursos. El privado estaba fuera de nuestro alcance. Murió esperando. Hizo una pausa. Antes de morir, me hizo prometer algo: que ayudaría cuando pudiera. Que no miraría hacia otro lado cuando alguien necesitara ayuda. Elena tenía lágrimas en los ojos. Rafael estaba quieto, escuchando con atención completa. Su madre me recordó a mi mamá, continuó Mateo. La forma en que habló de su esposo. La forma en que dijo que no quería ser carga para nadie. Mi madre decía exactamente lo mismo. Una pausa. No podía ayudar a mi madre, pero podía ayudar a la suya. Así que lo hice. El silencio que siguió era pesado con cosas no dichas. ¿Sabes algo sobre gestión de talleres?, preguntó Rafael finalmente. Solo lo básico. Nunca he sido gerente. ¿Qué sabes hacer? Puedo arreglar casi cualquier cosa mecánica en un auto. Puedo diagnosticar problemas. Puedo trabajar con clientes. Soy bueno explicando que está mal de maneras que la gente entiende. Una pausa. Y sé cuando alguien necesita un descanso en el precio porque realmente no puede pagar. Rafael asintió lentamente. Tengo una propuesta para ti. Y antes de que respondas, quiero que escuches completa. Estoy escuchando. Tengo un taller en el sur de la ciudad. Es uno de nuestros más grandes, 20 bahías de servicio, personal de 30 mecánicos y técnicos. Hace 6 meses, el gerente renunció. Desde entonces ha estado manejado por un gerente interino que es competente pero temporal. Rafael hizo una pausa. Quiero que tomes esa posición, como gerente de taller. Mateo lo miró sin poder procesar completamente lo que estaba escuchando. ¿Gerente? Pero yo nunca. Nunca has sido gerente, lo sé, interrumpió Rafael. Pero has sido mecánico durante 6 años. Conoces el trabajo desde adentro. Sabes que funciona y que no. Y más importante, tienes los valores que quiero que regresen a esta empresa. No voy a fingir que será fácil, continuó Rafael. Gestionar un taller con 30 personas es completamente diferente de ser mecánico. Pero te entrenaríamos. Tenemos programas, mentores, apoyo.
Una pausa. Y sería un salario real. Significativamente más de lo que ganabas en el taller Rodríguez. Mateo se quedó en silencio, su mente corriendo más rápido de lo que podía procesar. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Podría contratar a alguien con experiencia real en gestión. Podría, concordó Rafael. Y de hecho he entrevistado a varios candidatos en los últimos meses. Todos con CVS impresionantes. Todos con años de experiencia. Una pausa. Pero ninguno con el carácter que demostraste cuando ayudaste a mi madre. Y he aprendido que el carácter se puede construir sobre. La experiencia se puede enseñar. Pero no al revés. Necesito pensar, dijo Mateo, aunque no estaba seguro de que había que pensar. Era claramente la mejor oportunidad que jamás tendría. Pero también se sentía demasiado grande, demasiado rápido, demasiado bueno para ser verdad. Por supuesto, dijo Rafael. No espero que decidas ahora mismo. Sacó una tarjeta de su escritorio. Esta es mi línea directa. Piénsalo. Habla con tu familia. Y llámame cuando tengas una respuesta. Elena, que había estado callada durante todo el intercambio, habló finalmente. Mateo, sé que es mucho. Sé que suena demasiado bueno. Pero mi hijo es serio. Si dice que quiere que hagas esto, lo dice en serio. ¿Y usted qué piensa?, le preguntó Mateo directamente. Elena lo miró con esos ojos que habían visto 75 años de vida. Pienso que mi hijo necesita gente como tú. Pienso que esta empresa necesita recordar sus raíces. Y pienso que hiciste algo bueno sin esperar nada a cambio, y que el universo tiene manera de equilibrar esas cosas. Una pausa. También pienso que mi esposo, que en paz descanse, habría aprobado esto completamente. Mateo tomó la tarjeta. La guardó en su bolsillo. Gracias. Por la oportunidad. Por considerarme. No tienes que agradecernos, dijo Rafael. Si aceptas y lo haces bien, seremos nosotros quienes te agradezcamos. Mateo regresó a su apartamento en un taxi que Rafael había insistido en pagar. Durante todo el viaje, sostuvo la tarjeta en su mano, mirándola ocasionalmente como para confirmar que era real. Lucía estaba esperándolo con Camila cuando llegó. La niña corría por el apartamento pequeño con la energía de siempre. Lucía lo miró con la pregunta en sus ojos. Cuéntame, dijo simplemente. Mateo le contó todo. Sobre Elena siendo la madre del dueño de Grupo Sandoval. Sobre el edificio, la oficina, la propuesta de ser gerente de taller. Sobre el salario que era el doble de lo que ganaba antes, tal vez el triple. Lucía lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se sentó en silencio durante un momento. ¿Es real?, preguntó finalmente. Creo que sí, respondió Mateo. No sé por qué me mentirían. ¿Y vas a aceptar? No lo sé, admitió Mateo. Es una oportunidad increíble, pero también da miedo. ¿Qué sé yo sobre gestionar un taller con 30 personas? Nada, dijo Lucía honestamente. Pero hace 6 años no sabías nada sobre ser mecánico profesional y aprendiste. Hace 16 años no sabías nada sobre cuidar de tu hermana menor después de que murió mamá y también lo aprendiste. Eso fue diferente. ¿Por qué? Porque eso era necesario. Esto es elegir algo que podría fracasar espectacularmente. O podría funcionar, dijo Lucía. Mateo, mírame. Lo miró. Hace 3 semanas, te despidieron por hacer algo bueno. Por ayudar a alguien que necesitaba ayuda. Y dijiste que no te arrepentías porque era lo correcto. Una pausa. Esto es el universo devolviendo. Y si lo rechazas por miedo, entonces todo lo que dijiste sobre hacer lo correcto sin importar el costo era solo palabras. No es lo mismo, protestó Mateo.
Es exactamente lo mismo, insistió Lucía. En ambos casos, tienes una opción: hacerlo seguro o hacer lo correcto. La diferencia es que esta vez, lo correcto también resulta ser bueno para ti. Mateo pensó en eso durante el resto de la noche. Después de que Camila se durmió, después de que Lucía se fue a la cama, se quedó despierto en el sofá con la tarjeta de Rafael en la mano. Pensó en su madre, en la promesa que le había hecho, en cómo esa promesa lo había llevado a ayudar a Elena, en cómo ayudar a Elena lo había llevado aquí, a esta encrucijada donde el miedo y la oportunidad se encontraban en el mismo lugar. A las 2 de la mañana, tomó su decisión. A las 9 de la mañana siguiente, llamó al número en la tarjeta. Rafael contestó en el segundo timbre. Mateo. Acepto, dijo Mateo. Acepto su oferta. Hubo una pausa breve. Luego, excelente. ¿Puedes venir a la oficina esta tarde? Hay papeles que firmar, personas que conocer, procesos que empezar. Estaré ahí, dijo Mateo. Cuando colgó, Lucía estaba de pie en la puerta de la habitación, con Camila medio dormida en sus brazos. «¿Entonces?», preguntó. «Entonces empiezo un trabajo nuevo», dijo Mateo. Lucía sonrió. «Mamá estaría orgullosa». «Sí», concordó Mateo. «Creo que sí lo estaría». Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que esto era solo el principio. Que la decisión de Mateo de ayudar a una señora con su auto no solo había cambiado su propia vida. Iba a cambiar mucho más que eso. El primer día como gerente fue más difícil de lo que Mateo había anticipado. No técnicamente, la mecánica la conocía, los procesos los entendía. Pero el peso de 30 personas mirándolo con escepticismo apenas contenido, evaluando si este desconocido que había aparecido de la nada sabía realmente lo que estaba haciendo, era algo completamente diferente. Rafael lo había presentado esa mañana en una reunión con todo el personal del taller. Este es Mateo Vega, su nuevo gerente. Viene con mi respaldo completo y el de la empresa. Espero que le den la misma cooperación que le darían a cualquier otro gerente. Las palabras eran correctas. El tono era de apoyo. Pero Mateo vio las miradas que los mecánicos intercambiaban. ¿Quién es este tipo? ¿De dónde salió? ¿Qué sabe el que nosotros no sabemos? El supervisor principal, un hombre de unos 50 años llamado Héctor que había estado con la empresa durante 20 años, fue el más directo cuando Rafael se fue. Sin ofender, dijo después de la reunión, cuando estaban solos en la oficina del gerente que ahora era de Mateo. «Pero, ¿qué experiencia tienes gestionando un taller de este tamaño?» «Ninguna», respondió Mateo honestamente. «Fui mecánico durante 6 años en un taller más pequeño. Esto es nuevo para mí». Héctor lo miró con una expresión que era difícil de leer. «¿Y el señor Sandoval te contrató de todas formas?» «Sí». «¿Por qué?» Era una pregunta justa que merecía una respuesta honesta. Mateo le contó la versión resumida, sobre Elena, sobre el auto, sobre el despido, sobre cómo eso había llevado a esta oportunidad. Héctor escuchó sin interrumpir. Cuando Mateo terminó, asintió lentamente. «Eso suena como algo que el viejo señor Sandoval habría hecho», dijo. «El padre de Rafael. Él también creía en dar oportunidades a gente que hacía lo correcto». Una pausa. «Está bien, te daré una oportunidad. Pero vas a tener que ganarte el respeto del equipo. No te lo van a dar gratis». «No espero que sea gratis», dijo Mateo. Los primeros 2 meses fueron los más duros de su vida laboral. Había tanto que aprender: sistemas de inventario, programación de citas, gestión de personal, presupuestos, reportes corporativos. Rafael había sido honesto sobre el entrenamiento,
Mateo pasaba 2 horas cada mañana con consultores y mentores que la empresa había contratado específicamente para ayudarlo en la transición. Pero el verdadero aprendizaje pasaba en el taller, con el equipo que necesitaba liderar. Cometió errores. Muchos. Programó mal las citas en su segunda semana, creando un cuello de botella que retrasó todo el día. Ordenó piezas incorrectas en la tercera semana, costándole tiempo y dinero al taller. Manejó mal una queja de cliente en la cuarta semana, escalando una situación que alguien con más experiencia habría desescalado fácilmente. Pero también hizo cosas bien. Cosas que solo alguien que había sido mecánico podía hacer. Notó que el área de trabajo estaba organizada de manera ineficiente, con las herramientas más usadas guardadas lejos de donde se necesitaban. Reorganizó el espacio basándose en flujo de trabajo real, no en teoría de manual. La productividad aumentó 5% en 2 semanas. Implementó un sistema donde los mecánicos podían sugerir mejoras sin tener que pasar por 3 niveles de aprobación. Las mejores ideas recibían reconocimiento público y pequeñas bonificaciones. El ambiente cambió gradualmente, de resistencia a algo más parecido a colaboración cautelosa. Y luego estaba la política que implementó en su tercer mes, la que causaría la mayor controversia. La llamó el Fondo de Ayuda Comunitaria. La idea era simple. Cada mes, el taller apartaría una pequeña cantidad de su presupuesto, equivalente al costo de 2 reparaciones promedio, para ayudar a clientes que genuinamente no podían pagar pero que realmente necesitaban ayuda. No era caridad abierta. Había criterios. La persona tenía que demostrar necesidad real. El auto tenía que ser esencial para trabajo o salud. Y el taller no cubriría todo, solo lo suficiente para que la reparación fuera manejable. Héctor había sido escéptico cuando Mateo propuso la idea. El corporativo aprobó esto. Estoy trabajando en ello, había respondido Mateo, lo cual técnicamente era verdad. Había enviado la propuesta a Rafael 2 semanas antes y estaba esperando respuesta. La respuesta llegó una tarde cuando Rafael apareció sin anuncio en el taller. Necesito hablar contigo, dijo, con una expresión que Mateo no pudo leer. Se encerraron en la oficina del gerente. Rafael puso una copia de la propuesta de Mateo en el escritorio. El Fondo de Ayuda Comunitaria, dijo. Sí, respondió Mateo. Es algo que... Es brillante, interrumpió Rafael. Mateo parpadeó. ¿Qué? Es exactamente el tipo de cosa que mi padre habría hecho. Es exactamente por lo que te contraté. Rafael se sentó. Pero necesita ajustes. ¿Qué tipo de ajustes? Más estructura. Más documentación para auditoría corporativa. Y necesito que lo implementes no solo aquí sino en todos nuestros talleres. Una pausa. ¿Puedes hacer eso? Mateo se quedó sin palabras por un momento. Todos los talleres. 14 talleres. Cada uno con su propio fondo de ayuda comunitaria. Rafael lo miró directamente. Y quiero que tú seas quien lo implemente. Que viajes a cada taller, que capacites a los gerentes, que te asegures de que se haga bien. Eso es mucho más de lo que pensé. Lo sé, pero confío en que puedes hacerlo. Y Mateo, Rafael hizo una pausa. Esto es importante. No solo para la empresa, para lo que representa. Estamos diciendo públicamente que los números no son lo único que importa. La implementación tomó 6 meses. Mateo viajó a cada uno de los 14 talleres, pasando una semana en cada uno, conociendo a los gerentes y equipos, explicando no solo cómo funcionaba el programa sino por qué importaba. No todos estaban convencidos al principio. Algunos gerentes veían el fondo como dinero desperdiciado. Algunos mecánicos pensaban que era publicidad vacía. Pero Mateo les contaba la historia, su historia, la de Elena,
la de por qué esto importaba. Y lentamente, las historias comenzaron a llegar. Un padre soltero cuyo auto se había descompuesto justo cuando necesitaba llegar a entrevistas de trabajo. El fondo cubrió la mitad de la reparación. Consiguió el trabajo. Volvió 6 meses después para agradecer y para pagar el resto. Una mujer mayor cuyo auto era su única manera de llegar a diálisis. El fondo cubrió la reparación completa. Ella escribió una carta a Rafael que él puso en la pared de su oficina. Un estudiante cuyo auto necesitaba para llegar a la universidad que estaba a 2 horas de distancia. El fondo ayudó. Se graduó 2 años después y regresó para donar al fondo lo que le habían dado. Las historias se multiplicaron. Y algo más pasó. Los talleres que implementaron el programa vieron aumento en lealtad de clientes. Las personas hablaban sobre el taller que los había ayudado cuando más lo necesitaban. Recomendaban a amigos, a familia. El negocio crecía no a pesar del programa, sino en parte debido al programa. Un año después de que Mateo comenzara como gerente, Rafael lo llamó a su oficina otra vez. «Tengo noticias», dijo cuando Mateo llegó. «¿Buenas o malas? Depende de cómo lo veas». Rafael sonrió. «Quiero promoverte. Director regional de operaciones de taller. Supervisarías todos los 14 talleres, no solo uno». Mateo se sentó despacio. «Eso es, no esperaba eso». «Lo sé, y entiendo si necesitas tiempo para pensar. Es una responsabilidad significativa». Una pausa. «Pero Mateo, has probado algo este año. No solo que puedes gestionar un taller, que puedes cambiar cómo operamos fundamentalmente. El fondo de ayuda se ha convertido en una de nuestras iniciativas más exitosas, tanto en términos de impacto comunitario como de resultados de negocio». «¿Y qué pasa con mi taller actual?». «Héctor se haría cargo. Ha sido tu mano derecha este año. Está listo». Mateo pensó en eso. Héctor, que había sido escéptico al principio, se había convertido en su mayor aliado. «Sería un buen gerente. ¿Puedo hablar con mi familia primero?». «Por supuesto». Esa noche, Mateo les contó a Lucía y a Camila sobre la oferta. Estaban en el apartamento nuevo, más grande, en mejor barrio, con 2 habitaciones y sin manchas de humedad. Lo habían podido conseguir con el salario de gerente. Con el salario de director, podrían pensar en algo todavía mejor. «¿Quieres hacerlo?», preguntó Lucía. «Creo que sí», admitió Mateo. «Es aterrador, pero también es emocionante. Poder hacer más, ayudar a más gente, expandir el programa». «Entonces hazlo», dijo Lucía simplemente. Camila, que ahora tenía 8 años y entendía más de lo que entendía un año atrás, dijo algo que se quedó con Mateo. «Tío Mateo, ¿te acuerdas cuando me dijiste que la abuelita te hizo prometer ayudar a la gente?». «Sí, princesa. Esto es como ayudar a mucha más gente, ¿verdad?». «Sí, exactamente como eso». Mateo aceptó la promoción. 2 años después de aquel día en que Elena lo había encontrado en el parque, Mateo Vega era director regional de operaciones de taller para Grupo Sandoval Automotriz. Supervisaba 14 talleres, más de 400 empleados, millones en operaciones anuales. Pero lo que más le importaba no eran los números en los reportes corporativos. Era el fondo de ayuda comunitaria que ahora operaba en todos los talleres y que había ayudado a más de 200 familias en 2 años. Era el cambio cultural que había ayudado a crear. Talleres que se veían no solo como negocios, sino como parte de las comunidades que servían. Elena se había convertido en algo parecido a una abuela honoraria para Camila. Visitaba regularmente, siempre en su Volkswagen de 1998 que todavía funcionaba perfectamente, que ahora tenía 200.000 kilómetros en el odómetro, pero que Mateo mantenía personalmente cada 3 meses. «¿Alguna vez te arrepentiste?»,
Le preguntó Elena una tarde mientras tomaban café en la oficina nueva de Mateo. ¿De haberme ayudado ese día? Nunca, respondió Mateo honestamente. Ni por un segundo. Pero te costó tu trabajo, tu estabilidad. Me costó un trabajo, corrigió Mateo. Pero me dio algo más valioso. Me dio propósito. Me dio la oportunidad de cumplir la promesa que le hice a mi madre de una manera que nunca imaginé posible. Elena asintió con la satisfacción de quien ve algo importante confirmado. Mi esposo solía decir que el universo tiene manera de equilibrar las cuentas. Que cuando haces el bien genuinamente, sin esperar nada a cambio, algo bueno regresa. No siempre inmediatamente, no siempre de la manera que esperas, pero regresa. Su esposo era sabio, dijo Mateo. Lo era, concordó Elena, y estaría orgulloso de lo que has construido aquí. Un año más tarde, en el aniversario de 3 años del Fondo de Ayuda Comunitaria, Grupo Sandoval organizó un evento para celebrar el programa y su impacto. Invitaron a algunos de los beneficiarios del fondo a compartir sus historias. El padre soltero que ahora tenía trabajo estable. La mujer mayor que había podido continuar su tratamiento. El estudiante que se había graduado y que ahora trabajaba como ingeniero. Rafael dio un discurso sobre cómo el programa representaba los valores fundamentales de la empresa, sobre cómo a veces lo correcto para la comunidad también es lo correcto para el negocio. Pero el momento más significativo llegó cuando le pidieron a Mateo que hablara. Se paró frente a 200 personas, empleados, clientes, beneficiarios del fondo, miembros de la comunidad, y por un momento no supo qué decir. Luego vio a Elena sentada en la primera fila, junto a Lucía y Camila, y encontró las palabras. Hace 3 años, comenzó, tomé una decisión. Ayudé a alguien que necesitaba ayuda, sabiendo que probablemente me costaría. Me costó mi trabajo ese día, pero me dio algo que vale infinitamente más. Miró a la audiencia. Me dio la oportunidad de aprender que hacer lo correcto no es solo correcto moralmente. Es correcto prácticamente. Correcto para los negocios. Correcto para las comunidades. Correcto para todos. Hizo una pausa. Mi madre, antes de morir, me hizo prometer que ayudaría cuando pudiera. Que no miraría hacia otro lado cuando alguien necesitara ayuda. Durante años, cumplí esa promesa en pequeñas maneras. Pero este programa, el Fondo de Ayuda Comunitaria, es la forma más grande que he podido cumplirla. Y quiero que sepan que esto no es generosidad corporativa vacía. Esto es lo que pasa cuando suficientes personas deciden que podemos construir negocios que ganan dinero y hacen el bien al mismo tiempo. Que no tenemos que elegir entre éxito y valores. Que podemos tener ambos si estamos dispuestos a hacer el trabajo. Cuando terminó, el aplauso fue genuino. Pero lo que más significó fue lo que pasó después. Una joven de tal vez 25 años se acercó. Señor Vega, dijo, no sé si se acuerda de mí. Mateo la miró, tratando de ubicarla. Hace 2 años, mi auto se descompuso. Acababa de perder mi trabajo y estaba tratando de llegar a entrevistas. Su taller me ayudó a través del fondo. Una pausa. Conseguí trabajo. Ahorré dinero. Y ahora estoy aquí porque acabo de abrir mi propio negocio, una panadería pequeña, y quiero donar parte de mis ganancias de vuelta al fondo. No tiene que hacer eso, dijo Mateo. Lo sé, respondió ella. Pero quiero hacerlo, porque alguien me ayudó cuando lo necesitaba. Y ahora puedo ayudar a alguien más. Esa noche, después del evento, Mateo, Lucía y Camila visitaron el cementerio donde estaba enterrada su madre. No habían ido en meses. La vida había estado ocupada. Pero esta noche sentía apropiado. Se pararon frente a la tumba simple. Mateo puso flores frescas. Hola, mamá, dijo en voz baja. Sé que ha pasado tiempo desde que vine, pero quería contarte algo. Le contó sobre los últimos 3 años.
sobre Elena y el auto, sobre perder su trabajo y encontrar algo mejor, sobre el fondo de ayuda y las familias que habían ayudado, sobre cumplir la promesa que le había hecho cuando tenía 12 años. Creo que estarías orgullosa, dijo finalmente. Espero que estés orgullosa. Camila, parada junto a él, puso su mano pequeña en la de Mateo. La abuelita está orgullosa, dijo con la certeza absoluta de los 8 años. Lo sé. Mateo miró a su sobrina. ¿Cómo lo sabes? Porque yo estoy orgullosa. Y tía Lucía está orgullosa. Y si nosotras estamos orgullosas, la abuelita también. La lógica era simple pero perfecta. 5 años después de aquel día en el taller Rodríguez, cuando el señor Ruiz le había dicho que recogiera sus cosas, Mateo Vega se sentó en su oficina, más grande ahora, con vista de la ciudad, con su nombre en la puerta que decía Director Regional de Operaciones, y pensó en el viaje. De mecánico despedido a líder de operaciones para una de las empresas automotrices más grandes de la región. De preguntarse cómo pagaría el alquiler a poder ofrecer a Lucía dejar su trabajo de limpieza si quería, a poder pagar la educación privada de Camila en una buena escuela. Pero los números no eran lo que lo hacía sentir que había valido la pena. Era el fondo de ayuda que ahora había ayudado a más de 500 familias. Era la cultura que había ayudado a crear en los talleres, donde hacer lo correcto no era la excepción sino la expectativa. Era saber que cuando se iba a dormir cada noche, había hecho algo que su madre aprobaría. Su teléfono sonó. Era Elena. Mateo, dijo cuando contestó, ¿estás ocupado? Nunca para usted, señora Elena. Mi auto está haciendo un ruido raro otra vez. ¿Puedes venir a verlo? Mateo sonrió. Voy para allá. Salió de su oficina, pasó por los pasillos corporativos con sus alfombras y su aire acondicionado, bajó al estacionamiento donde tenía su lugar asignado con su nombre. Pero en lugar de ir a su propio auto, abrió la cajuela. Ahí, en un contenedor ordenado, estaban las herramientas básicas de mecánico que había comprado con sus primeros salarios hace casi 10 años y que nunca había dejado de cargar. Porque no importaba cuán alto subiera, no importaba cuántos talleres supervisara, no importaba qué título tuviera en su tarjeta de presentación. En el fondo, donde importaba, seguía siendo el mismo Mateo Vega, el mecánico que había arreglado el auto de una señora mayor porque era lo correcto. El hombre que había cumplido una promesa hecha a su madre moribunda. El tipo que creía que podías hacer bien y hacer dinero, que podías tener éxito sin perder tu alma. Y mientras conducía hacia la casa de Elena para ver qué ruido estaba haciendo su Volkswagen de 1998, pensó en algo que le había dicho Rafael hace 3 años y que ahora entendía completamente. El carácter se puede construir sobre. La experiencia se puede enseñar. Pero no al revés. Mateo Vega había construido una carrera sobre carácter. Y resulta que el carácter, cuando se cultiva correctamente, puede llevarte más lejos de lo que cualquier cantidad de experiencia podría hacer sola. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que hacer lo correcto no siempre te cuesta sino que a veces te lleva exactamente donde necesitas estar, por favor dale like y suscríbete a Emocio Cuentos. Comparte este video con alguien que necesite recordar que las buenas acciones no son debilidad sino inversiones en un universo que tiene maneras misteriosas de equilibrar las cuentas. Déjanos en los comentarios si alguna vez hiciste algo bueno que te costó en el momento pero que te llevó a algo mejor después, o si fuiste tú quien recibió ayuda cuando más la necesitabas y cómo eso cambió tu vida. Esas historias merecen ser contadas. Y recuerda siempre, cuando tengas la oportunidad de ayudar, ayuda. Incluso si cuesta. Especialmente si cuesta. Porque nunca sabes quién es esa persona que necesita ayuda. Podría ser la madre de alguien importante. Podría ser alguien que algún día te lo devuelva multiplicado. O podría ser simplemente alguien que necesita ayuda. Y eso debería ser razón suficiente. El universo está observando. Y tiene memoria. Hasta la próxima historia. Que nunca pierdas la bondad que te hace humano.
Que nunca calcules demasiado el costo de hacer lo correcto. Y que cuando el universo te devuelva lo que diste, lo recibas con la misma gracia con que lo diste. Buenas noches y dulces sueños.